El día de hoy, bueno, estamos recordando y estamos queriendo animar a nuestros padres y también reconocer a nuestros padres. Y pensando dije, bueno, no quiero tomar un tema simplemente para hablar de los padres, porque vamos a tocar temas más adelante con respecto a cómo glorificar al Señor con nuestro todo. Pero el día de hoy sí quiero hablar con los hombres, ¿no? Porque somos hijos, somos padres, y algún día, si Dios en su gracia también lo permite, nuestros hijos pequeños, los jóvenes, van a ser padres también. Y quizá nuestras hermanas dicen, bueno, entonces nos vamos, tomamos un café, hacemos y nos venimos para acá. No, más bien, lo que yo busco también, mis amadas hermanas, jóvenes y adultas, es que ustedes puedan ver estos rasgos y puedan también inculcarlo en sus hijos varones y también pueden buscarlos en aquellos cuando ustedes busquen o vayan a buscar entre los hijos de Dios un esposo para glorificar al Señor. Así que el tema del día de hoy se llama lo que todo hombre debe querer ser. Lo que todo hombre debe querer ser. Bueno, simplemente un hombre piadoso es más que un hombre que se abstiene de hacer cosas malas. Los hombres piadosos no simplemente son aquellos que se abstienen, por ejemplo, pues de no decir malas palabras, de ver pornografía, de no hacer esto. Eso es más que eso, un hombre piadoso. Es más incluso que cubrir ciertas necesidades o ciertas cuestiones de características cristianas, es decir, como disciplinas básicas espirituales, es decir, un hombre piadoso no solamente es aquel que cubre el que debo leer, el que debo orar, el que debo ir a la iglesia, etcétera. No solamente es eso, es mucho más. Porque si solo eso define a un hombre de Dios, si solamente eso define, digamos, a un hombre piadoso, es lógico observar por qué muchos varones son espiritualmente inmaduros. Porque hay muchos hombres dentro de las congregaciones que están privando a la iglesia de la bendición que Dios les da, porque solamente se encargan de hacer lo que es visiblemente de un hombre piadoso. En realidad, los hombres somos capaces de mucho más en Cristo que la lectura de la palabra de Dios, la oración o venir a un servicio. Es más, mucho más que el autocontrol sobre ciertos aspectos de nuestras vidas. Un hombre piadoso es mucho más que eso. No estoy diciendo que eso no vale, sino que somos más que eso. Entonces, ¿cómo serían esos hombres? ¿Cómo definiríamos a esos hombres? Bueno, podría ser que nos pareciéramos cada vez más a Abel, que sacrificó lo primero y lo mejor de su trabajo arduo para Dios. El día de hoy voy a decir muchos textos, así que algunos sí los vamos a leer, otros solamente los voy a leer, y si usted trae notas, pues ahí lo puede apuntar, ¿no? Entonces, ¿cómo serían estos hombres? Estos hombres que buscamos ser más allá de lo que ahora somos. Bueno, ojalá que fuéramos como Abel. Aquel Abel que sacrificó lo primero, que sacrificó lo mejor de su trabajo arduo para Dios. Dice Hebreos 11:4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio a Dios de sus ofrendas y muerto aún habla por ellas. O quizá podríamos parecernos más como Noé. Un Noé que temía a Dios y le obedecía sin ninguna reserva. Hebreos capítulo 11, versículo 7 dice así: por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. O podríamos parecernos más a Abraham, a ese Abraham que vivió por fe en que las promesas de Dios se harían realidad en su vida, incluso cuando Dios le ordenó que abandonara la comodidad de su hogar, que abandonara la seguridad en la que vivía ahí en Ur. Hebreos capítulo 11, versículo 8 al 10 dice lo siguiente: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. O bien podríamos parecernos más a José ahí en Egipto, que sufrió injustamente, ¿cierto? Y sufrió de tal manera
que en ese sufrimiento no se quejó porque vivió y sufrió con Dios. Él estuvo con él. Hebreos capítulo 11, versículo 22 dice así: por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. O podríamos parecernos más a Moisés, quien rechazó los placeres temporales del pecado, prefiriendo ser maltratado con el pueblo. Dice Hebreos 11, 25 y 26 lo siguiente respecto a Moisés: escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. O bien, podríamos parecernos cada vez más a Gedeón, o de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Hebreos 11, 33, 34 dice que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de la debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Dios quisiera que fuéramos más como estos hombres y menos como nosotros, ¿no cree? Amado hermano, quizá nuestra carencia como varones espiritualmente maduros y como líderes en esta congregación local donde Dios nos ha puesto se deba a las expectativas tan pequeñas que nosotros tenemos de nosotros mismos. Hemos perdido quizá los varones de vista lo que Dios puede hacer a través de hombres débiles, a través de hombres rotos, quebrantados, falibles, pero hombres fieles y que buscan y que están disponibles para con Dios. Mi amado hermano varón que estás aquí, necesitamos ser hombres fructíferos, necesitamos ser hombres efectivos con esas ímpetus de esos grandes hombres de la Biblia. Y bueno, yo te preguntaría, ¿dónde buscaríamos en la Biblia construir una visión más fuerte y más plena para nosotros como varones? ¿A dónde iríamos? El ejemplo supremo es Cristo. Pero quiero llevarte a algo que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, que quizá eso nos va a ayudar a ti y a mí a tener esta visión de ser hombres fructíferos y hombres efectivos, que podamos tener esos mismos elementos que tuvieron los grandes hombres que nos narra la Escritura. Y me gustaría que reflexionáramos en esto, y mis amadas hermanas, que también usted pueda mirarse ahí mismo. Hoy quiero hacerlo porque el apóstol Pablo le escribe a un joven llamado Timoteo, no le escribe a un niño, sino le escribe a un joven. Un joven que quizá estaba rondando entre los 20 y 30 años, o sea, por lo tanto, ya era un adulto de su tiempo. Y cuando el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, que era un hombre más joven que él, y esto es lo maravilloso, le hizo ver hacia dónde estaba su llamamiento, hacia dónde tenía que mirar. ¿Cómo podría ser ese hombre que Dios espera que seamos? Es decir, aquello que todo hombre debe querer ser. El apóstol le dice cómo y cuáles son esos elementos. Por lo tanto, hermanos, les invito a que vayamos a primera carta del apóstol Pablo en el capítulo 4, en el versículo 12. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Le está dando instrucciones y luego dice en el versículo 12, me acompaña, mis amados hermanos, quizás este es un texto que usted ya se lo sabe, dice, bueno, otra vez vamos a hablar de eso, bueno, sí, pero vamos a ver en esta perspectiva de lo que todo hombre debería querer ser. Dice el versículo 12, ayúdame con voz fuerte, todos, dice así: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Este es un texto bastante tremendo para todos aquellos que son varones, hombres. Claro, hermanas, también ustedes, no digan, ya ves, esposo, te están hablando, ya ves, hermano, te están hablando. Esto lo dice para todos, pero en especial el día de hoy, quiero que usted note el texto, versículo 12, vuelvo a leer. Ninguno tenga en poco, ninguno. No le está hablando a un niño, le está hablando a una persona ya joven adulto. Ninguno tenga en poco. Mi amado hermano, mi amada hermana, no tengas en poco la juventud de hombres como estos.
Escuche, Timoteo, no tenga nadie en poco tu juventud, y después añade esto. ¿Qué añade ahí el apóstol Pablo como consejo a Timoteo? Sino sé ejemplo. Mi amado hermano, aquí está lo que el apóstol Pablo quiere que tú y yo veamos. Sé ejemplo. Y la pregunta es, ¿estamos siendo ejemplo de estas cosas que dice la palabra? Escuche, mi amado hermano, el apóstol Pablo no le dice, mira, Timoteo, que ninguno tenga en poco tu juventud, sino que procura ser. Él no dice eso, sí. Él dice, sino esto es lo que debe ser. Sé. Y cuando dice sé ejemplo es porque no te está diciendo, varón, bueno, esfuérzate y a ver si puedes serlo. Y si no, no hay problema, hombre, hiciste lo que pudiste. Él dice, tienes que ser esto. Mi amado hermano, esto es lo que tenemos que hacer. Muchos hemos escuchado este versículo al paso del tiempo y parece que se está refiriendo solamente a los adolescentes, a los jóvenes, y decimos, ahí les hablan jóvenes. Pero se nos olvida que el apóstol Pablo está escribiendo a un hombre joven y a un hombre joven maduro que está inmerso en el ministerio de una iglesia. El apóstol Pablo está escribiendo a él, que no era un niño, y le está diciendo que él tiene una responsabilidad en la iglesia muy importante, por lo cual entonces él debería ser el ejemplo de lo que un hombre debería ser en la iglesia. Mi amado hermano, Timoteo es el ejemplo, o lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, debe ser el ejemplo que tú y yo deberíamos tener en nuestras vidas. Es aquello que tú y yo debemos querer, desear, buscar, procurar, abrazar, aplicarlo y llevarlo a cabo. Entonces, amados varones, jóvenes y adultos, estamos siendo ejemplo para otros en nuestro hablar, en nuestra conducta, en el amor, en la fe, en la pureza. Y mi amada hermana, quiero decirte, jovencita que estás aquí, cuando tú veas un varón como esto, dale gracias a Dios. Porque vamos a tener una comunidad espiritual, una iglesia sana. Vamos a tener un matrimonio fuerte, vamos a tener, digamos, relaciones fuertes, porque estamos viendo a hombres que están esforzándose por ser esto. Porque cada uno de nosotros deberíamos ser ejemplo de estas cosas ahora y en este momento y en este lugar. Y vuelvo a preguntar, mi amado hermano, ¿esto eres hoy? Ahora no te estoy diciendo imítame a mí porque me daría mucha vergüenza, pero necesitamos esforzarnos para ello. Porque si no es así, si no estamos siendo ejemplos en nuestro hablar, en nuestra conducta, en nuestro amor, en nuestra fe, en nuestra pureza, si no es así, entonces ¿cómo queremos que nuestra congregación sea una congregación fuerte? ¿Cómo deseamos que nuestra congregación tenga matrimonios fuertes? ¿Cómo desearíamos que nuestros hijos fueran fuertes? ¿Cómo desearíamos entonces que nuestras relaciones fueran fuertes y que nuestro ministerio sea fuerte y que pudiéramos hacer cosas mayores de las que podemos hacer si no somos este tipo de personas de las cuales dice el apóstol que eso deberíamos ya hacer? Entonces, evaluemos nuestra vida a la luz de este pasaje. Por eso quiero hacer esta breve reflexión, y cuando digo breve es porque vamos a reflexionarla. ¿Me explico? Entonces, si me vuelven a ayudar, mi amado hermano, primera de Timoteo 4:12, y espero que al final nos la podemos aprender, dice el texto, primera de Timoteo 4:12 juntos. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. La primera cosa que el apóstol Pablo le dice a Timoteo que debería hacer es esto en tus palabras. Sé ejemplo a otros creyentes en palabra. Entonces, mi amado hermano, ¿qué es lo que estás diciendo? ¿Qué es lo que está saliendo de tu boca? Quizá usted me dirá, bueno, pero aquí habla acerca de la predicación, sí, pero él no constriñe, no le pone solamente en palabra de lo que digas del Señor, porque todo cristiano, todo hombre, lo que debe hablar de su boca es del Señor. Es decir, ¿qué dices o qué no estás diciendo? Pablo dice que primeramente seamos el ejemplo a otros creyentes ¿de qué cosa? De nuestra palabra.
¿Qué significa entonces dar ejemplo en nuestra palabra, en nuestras palabras? Bueno, podríamos pensar inmediatamente en cosas que un hombre no debe decir. Por ejemplo, quiero ponerte algún ejemplo. Efesios 5, versículo 3 y 4. Efesios 5, 3 y 4. Dice así, juntos. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. El apóstol claramente dice, tienes que ser ejemplo en tus palabras, por lo tanto entonces ni fornicación, ni inmundicia, ni avaricia, ni siquiera las nombres. Y además no solamente a eso, que tampoco haya palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Le voy a leer otra versión, la versión NBB. Dice así, en el versículo 4, no digan malas palabras. No digan malas palabras, ni tengan conversaciones tontas, ni hagan chistes groseros. Todo eso está fuera de lugar. En vez de actuar así, que sean agradecidos. Mi amado hermano, entonces, ¿cómo estás siendo ejemplo en tu casa? ¿Cómo estás siendo ejemplo aquí? ¿Qué está saliendo de tu boca? ¿Qué tipo de truanerías o en este sentido, qué tipo de palabras que están denigrando a otro, que estás hablando mal de otro, que estás diciendo algo mal del otro, que estás diciendo con tus propias palabras cosas que no deberíamos decir, no tanto porque se oyen feos, sino por la grandeza y la belleza y la santidad de aquel que nos llamó? Timoteo debería ser un hombre cuya boca sea de bendición, que profiera bendición. ¿Cómo queremos crecer, mi amado hermano, si aún dices malas palabras? ¿Cómo quisiéramos crecer, hermanos, y que este lugar fuera fuerte, si aún todavía de nuestra boca se nos salen las palabras? Porque lo que hay en tu corazón, de eso vas a hablar, ¿o no? Estamos programados para eso. En esta semana pasada y la otra hablé sobre eso en los mensajes de diario, ¿cierto? O sea, es decir, aquello que tú estás poniendo ahí sale inmediatamente. No piensas y dices, ¿qué palabra usaré para...? O sea, empiezas a hablar y ahí te das cuenta realmente qué está pasando en tu corazón. Entonces no digas malas palabras. Es más, no tengas conversaciones tontas. Dice la versión acá, o acá, ¿verdad? Dice una cuestión de simplemente hablar como conviene, dice, o sea, tenemos que hablar como conviene a santos, es decir, ninguna necedad. Amado hermano, los hombres cristianos que aman a Dios somos diametralmente diferentes a los hombres del mundo, ¿o no? Somos bien diferentes al mundo. Mire, extrañamente, no sé, y poderosamente debemos estar y somos libres de suciedad, de nuestras palabras, de nuestras necedades, de nuestras asperezas y corrupción, porque el Señor te ha hecho, si te ha tomado, te ha hecho ¿cómo? Limpio. Y entonces tenemos que buscar cada día, cada ocasión esa limpieza, porque si no estás viviendo en limpieza, mi amado hermano, entonces, ¿cómo quieres ver tu familia florecer? ¿Cómo quieres ver esta iglesia florecer? ¿Cómo quieres que el evangelio se expanda si nosotros somos los que detenemos el evangelio por nuestra mala conducta en nuestra boca? Dios nos ha hecho hombres limpios. Y por lo tanto, lo que salga de nosotros debe ser limpio. Y entonces la pregunta vuelve a ser, ¿qué sale hoy de tu boca? Efesios 4:29 dice lo siguiente, ahí más adelante. Fíjense nada más cómo lo menciona el apóstol Pablo. 4:29 de Efesios, dice así, ¿lo tiene? Juntos. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Ahora me explico, mi amado hermano, lo tanto que significa el carácter de un hombre que desea hacer esto. Ninguna palabra corrompida salga de tu boca. Me llama la atención, vuelvo a repetir la versión NBB, dice así, nunca empleen un lenguaje sucio. Nunca emplees un lenguaje sucio. No importa si rebajamos ese lenguaje sucio que usa el mundo. ¿O no? El mundo usa un lenguaje bien sucio, ¿cierto? Y entonces nosotros lo modificamos y lo hacemos más
más limpio, ¿no? No decimos tales palabrotas, pero sí le colocamos otras cositas, ¿no? Menos difícil. Pero escuche, la NBB dice, nunca, empleen un lenguaje sucio. Más bien, digan palabras que les hagan bien a los que les oyen. Y que además que los ayuden a madurar. Esto es maravilloso. Me gusta esta porción. Mire, no salga palabra corrupta de tu boca, sino la que sea buena para la necesaria. Mi amado hermano, varón que estás aquí, ¿tus palabras están edificando a los que te escuchan? Tus palabras en tu hogar, con tu esposa, con tus hijos, con tus hijas, no sé, ¿están siendo edificadas por tu boca? Tus amistades están siendo edificadas por tu boca. El lugar donde trabajas está siendo edificado por tu boca, o en realidad está siendo un peso enorme, un peso horrendo para otros, la forma en que te conduces y hablas. Por eso es importante que tus palabras le hagan bien al otro. Y entonces, mi amado hermano varón, esto que debemos querer ser es primeramente preguntarnos, mis palabras, ¿qué tanto bien están haciendo al que me oye? Como hombre, ser ejemplo no solo es no decir cosas impropias. No solo debemos conformarnos con ser conocidos por lo que no decimos, sino también deberíamos ser conocidos por lo que deberíamos decir. Efesios 5:4, ahí está. Vamos a regresar un poquito y va a notar lo que dice Efesios 5:4. ¿Lo tiene? Dice Efesios 5:4. Juntos. Dice, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien, ¿qué cosa? Sino antes bien, ¿qué cosa debe salir de tu boca? Acciones de gracias. Debe salir de nuestra boca una acción de gracias. Y en lugar de llegar ahí a hablar mal de una persona, mejor habla bien de esa persona para que el otro pueda ser bendecido. Y al mismo tiempo, cuando tú oyes y cuando la gente te oye decir acciones de gracias, glorificarán al Señor, porque ese es el tipo de hombre que necesitamos. Porque cuando haya hombres de ese calibre en este lugar, entonces seremos bendecidos. O mi amada hermana, ¿no le gustaría ver hombres capaces de hablar cosas que llenen nuestro corazón, llenen su alma, llenen de bendición y que además estén llenos de acciones de gracias? No solo la ausencia de blasfemias, mi amado hermano, o de vulgaridades y palabras crueles, sino el sorprendente, digamos así, sonido de la acción de gracias masculina. Dios quisiera, mi amado hermano, que todos los hombres levantaran manos limpias y santas y expresaran acciones de gracias para bendecir a otros, para glorificar a otros, y que nuestras palabras no sean para hacerle daño a otro, para denostar o para entristecer, sino que seamos hombres que estemos bendiciendo a nuestra casa, que estemos bendiciendo a nuestra iglesia, que estemos bendiciendo al lugar donde trabajamos, porque ese es el tipo de hombre que hemos sido llamados y que deberíamos ser. Así que, mi amado hermano, que de nuestra boca salgan palabras de ánimo, palabras de edificación, palabras de acciones de gracias, palabras que hagan bien al que me escucha. Y esto, mi amado hermano, es un trabajo que deberíamos estar conscientes en hacerlo. El apóstol Pablo volvió a escribir a los tesalonicenses en el capítulo 5, en su primera carta, en el versículo 11, lo siguiente. O sea, primera de Tesalonicenses 5:11. Mira cómo dice el apóstol ahí. ¿Ya? ¿Me ayudan, por favor? Primera de Tesalonicenses 5:11. Dice así la escritura. Juntos, ayúdenme. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Esto es importante, mi amado, porque escuche, anima a otros. ¿Y cómo se anima a otro? El mundo, ¿cómo anima el mundo? Échale ganas, tú puedes. Tú, échale ganas porque, pues, mira, el poder de la palabra, aquí, ponlo aquí, tú puedes hacerle. Este ánimo no es eso. Anima a otros. Aprende, varón, a usar la palabra. Hermanos jóvenes, aprendan a usar la palabra. Es bonito cacarear, porque dice el dicho popular, dice ese dicho popular, verbo mata carita. Pero Dios dice
que aquel hombre que tiene en su boca la palabra es bendecido. Y mi amada hermana joven, ¿vas a buscar a alguien que hable bonito o a alguien que hable con la palabra? Varones que están aquí, tu esposa necesita que le hables con la palabra. Mi amada hermana, anima a tu esposo, ora por él para que tu esposo vaya a la palabra. Por lo cual, animaos en la palabra unos a otros, edifica tu casa, edifica a tus hijos con la palabra. Mi amado hermano, estamos llamados a ser ese tipo de hombres, que de nuestra boca salgan palabras sabias, palabras honestas, palabras de esperanza, palabras de enseñanza en tu casa, en la iglesia, allá en el trabajo, que salgan ese tipo de palabras, porque es lo que necesitamos en nuestra sociedad. Una sociedad donde el hombre o el carácter de un hombre ha sido rebajado a tal punto que, bueno, no importa que seas afeminado, no importa que seas de la comunidad LGTB, no importa que seas, no importa, eso no importa, no. Los hombres de Dios son hombres varoniles, son varones. Y debemos conducirnos como eso, porque has sido llamado para eso, amado hermano. Para que de tu boca salgan palabras sabias, maduras, honestas, de esperanza, de enseñanza. Porque el mundo allá afuera está enseñando a tu esposa y a tus hijos. Y lo que les está enseñando no es lo que Dios dice. Es lo que ellos dicen. Y esto es de temor. En resumen, y en palabras del apóstol Pablo, Colosenses 4:6, ¿si me ayudan? Varón, a esto hemos sido llamados. Bueno, todos, pero estoy hablando a los varones. Colosenses 4:6. Dice así, juntos. Sean vuestras palabras siempre con gracia, sazonadas con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Maravilloso texto y gracias a Dios por él. Amén. Mire, el Señor es tan hermoso para con nosotros que nos dice esto. Sean tus palabras siempre con habla, gracia de Dios. Habla como Dios hablaría a tu vida, a tu corazón, con misericordia, con paciencia. Que esas palabras siempre sean con gracia para el otro, para que te escuche. Escucha esto, sazonadas con sal. Tú dirás, es que a mí no me gusta la sal, por eso hablo así. Escucha, que tus palabras sean, a quien oiga, agradables. Porque ¿cómo son, varones, tus palabras? ¿Cómo estamos hablando? Tú dirías, bueno, es que pues, hay varones casados, pero está hablando a todos, ¿eh? Hoy estoy hablando a los varones. Varón, ¿cómo estás hablando? ¿Cómo es? ¿Tus palabras dan gracia o dan condenación? O escucha esto. Tus palabras son sazonadas con sal, agradable a quien las escucha. Escucha esto. Hazlo para que sepas. Escuche, esto es importante lo que el apóstol Pablo dice. Para que sepas. Y mi amado hermano, esto es lo que debes saber. ¿Cómo tengo que hablar a mi hermano Carlos? Para que él pueda recibir mi palabra. Para que él pueda recibir lo que le voy a decir. Para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Pero escuche, mi amado hermano, tienes que aprender a hablar para responder con gracia y siendo agradable. Porque de otro modo, mi amado, no crecemos. Porque de otro modo, mi amado hermano, tu hogar no va a avanzar. Porque de otra manera, mi amado hermano, esta iglesia no va a avanzar. Porque de otra manera el reino de los cielos no avanza por causa nuestra. Porque somos los primeros que estamos deteniendo estas bendiciones por causa nuestra. Porque no sabemos cómo actuar, cómo hablar. Entonces, cuando consideras tus conversaciones, mis amados hermanos, ¿qué estás haciendo? Es más, ¿cómo estás escribiendo tus mensajes de texto? ¿Cómo estás respondiendo esos, no sé, tweets o esas que te mandan en Instagram? ¿Cómo estás respondiendo? ¿Cómo estás respondiendo tus correos electrónicos? ¿Me explico? ¿Estamos siendo ejemplos para otros de la manera en que hablamos? La segunda cosa que el apóstol le dice a Timoteo y que debería ser lo que todo hombre debe querer ser es, 1 Timoteo 4:12, por favor, es ahora otro aspecto
que va ligado con el primero. 1 Timoteo 4:12, dice la Escritura, me acompaña mi amado hermano, 1 Timoteo 4:12, lo tenemos juntos. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Escuche, sé ejemplo de los creyentes en palabra, y luego ¿qué dice ahí? Conducta. Ahora el apóstol nos conduce de las palabras a los hechos. Que cualquiera puede decir, bueno, ¿y cómo se comporta? ¿Cuál es la conducta de un cristiano? Ah, mira, ahí como ese, como este, como ese. Eso es lo que está diciendo, ¿no? Sé ejemplo de los creyentes. No sé si usted ha visto cuando usted va a comprar fruta, voy a pensar, ¿no? Y llegas ahí a la fruta y le dice, ¿y está buena? Sí, sí, ¿cómo no? ¿Y qué hace? La persona para decirte que está buena la fruta. Toma una del montón, ¿verdad? La toma y te la parte y te la da y tú la vas, sí, y compras tus 10 kilos de naranjas, ¿no? Como si fuéramos como si tuviéramos tanto para comprar. Pero compras tu kilo de naranjas porque probaste una y dijiste todas están buenas, todas son iguales. Esto es lo que está diciendo el apóstol, amado hermano. ¿Quieres saber cómo debería ser un varón? Ahí está el hermano. Eso es lo que todo varón cristiano es. ¿Qué tal? Por eso, amadas hermanas, oren. Oren por los hombres, por los varones de este lugar. Oren por sus hijos. Oren por los hijos de otros. Yo agradezco a Dios por que vemos, y yo estoy observando en la vida de nuestros hermanos que tienen hijos jovencitos, niños, que están empezando a sembrar estas cosas. Pero escucha ahora. El apóstol va de las palabras a la conducta. ¿Qué ejemplo, mi amado hermano, eres de conducta en tu casa? ¿Qué ejemplo eres de conducta en la iglesia y en tu trabajo? ¿Qué ejemplo de conducta eres cuando manejas? El apóstol Pablo a menudo, junta las palabras con la conducta. Palabra y obras. Entonces pregunta, ¿qué dice de ti la forma en que vives tu vida hoy? ¿Qué dice de ti la forma en que vives tu vida? Especialmente, ¿cómo pasas tu tiempo, tu dinero, tu atención? Y sobre todo, ¿qué es lo que dice de Jesús, de nuestro Salvador, tu conducta? Y aquí sí quiero ser reiterativo, varones jóvenes. Nuestro aspecto habla de cómo es nuestro Señor, ¿cierto? Tú dices, no, hermano, es que el Señor mira el corazón. No, báñate. Rasúrate. No, peínate. Porque eso estamos reflejando quién es el Señor en nuestra conducta. Así que, ¿qué dice la forma en que vives? ¿Qué dice la forma en que pasas tu tiempo o tu atención, o lo que ves en el internet, o lo que estás observando en YouTube, o lo que estás buscando ahí en la red? ¿Qué dice de ti? ¿Cómo es lo que la gente puede observar de ti? ¿Qué tipo de conclusiones sacaría la gente sobre el Dios del que dices creer después de observarte de cerca unos 5 minutos, un día o 2 días? Porque todos podemos mentir un día, ¿cierto? O sea, todos le podemos mentir a una persona un día. El segundo día todavía nos esforzamos, pero ya después hay confianza. Y entonces, pues si me conozcan, que me conozcan así como soy. Entonces, ¿qué hiciste al principio? Ser falso. Si profesas a Cristo en tu vida y aún te pareces a los demás, el cristianismo en otros parecerá simplemente un chiste. Y parecerá simplemente un chiste para tus hijos. Y crecerás como muchos jovencitos que hemos hablado mi esposa y yo. Perdón. Pero eso de que mis papás van a la iglesia es pura mentira.
Usted no conoce a mis papás, porque allá son muy cristianos y ahí se portan muy bien y suelen alzar las manos y dicen cosas bonitas, pero en casa son así, 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 así y así. Por eso no quieren saber nada del Señor. ¿Por qué? Porque han sido hombres que no reflejan realmente la verdad del Evangelio en su conducta. El apóstol Pedro dice lo siguiente, segunda de Pedro capítulo 3, versículo 11. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 11. Me acompaña, hermanos, dice así: puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Mi amado hermano, este mundo se va a terminar, este mundo va a acabar, este mundo va a desaparecer y todos los elementos serán consumidos por fuego. Así que la casa que tienes, las tierras que tienes, el auto que tienes, en su momento, si el Señor llegase, va a desaparecer. Eso no va a quedar absolutamente nada. Y si eso es de lo que le estás hablando a los demás, que ahí está tu corazón, que ahí está tu mente, que ahí es lo que haces y ahí estás puesto, mi amado hermano, ¿no has entendido esto? Que eso se va a terminar. Y escucha esto, esas cosas, esta es la visión de este hombre que tiene la visión allá, en lo futuro, en lo que esperamos con el Señor. Sí está bien que trabajes, que hagas, pero escucha esto, esas cosas han de ser desechas. Pero esto nunca. Andar en una vida santa y piadosa. Por eso, mire la expresión del apóstol Pedro. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo está puesto ahí esta expresión? ¿Cómo no deben ustedes andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Sí lo dice así? No. Dice, mis amados hermanos, estas cosas van a ser desechos. Pues entonces, ¿cómo no pueden ustedes vivir esa vida santa y piadosa ahora? Es una expresión de decir, hombre, debería ponerte aquí en la memoria, mi amado hermano, que la santidad es mejor y muchísimo mejor que el dinero que puedas ganar. Que la piedad es más recompensada que cualquier otra cosa que puedas obtener. Sí, haz eso, pero hay cosas más importantes en la vida de un hombre, que es vivir y andar en santa y piadosa manera, en tu trabajo y en tu casa. Deberíamos ser santos cuando salgas y santos cuando llegues a tu casa, ¿no? ¿Cómo se conduce un santo en una casa? En tu casa, en tu hogar, donde vives. Vive santa y piadosamente, aun cuando nadie te vea. Varón, tu familia lo necesita. Tu futura esposa lo necesita. Tus futuros hijos lo necesitan. Hermanas, necesitan un varón así. Vivir santo, vivir santidad, conducta santa. ¿A la luz de quién? Bueno, pues a la luz de quién es realmente Jesús para ti y la realidad de haber nacido de nuevo. ¿Quién es Jesús para ti? Pues así nos vamos a conducir. ¿Qué tipo de hombres deberíamos ser? Pues el tipo de hombre que era Jesús. Él es nuestro ejemplo. ¿Cómo trataba a las mujeres? Una de las cosas que más se le hace difícil a los hombres es estar cuando una mujer está llorando, ¿cierto? Como que empiezan a hablar y está llorando y dice, ya va a empezar a llorar. No, es en serio, hermana, lo hablo de la perspectiva de los hombres. Pero Jesús, ¿qué hace? Ve a una mujer llorando y dice, mujer, no llores. ¿No? Y le resucita a su hijo. Se sienta en un lugar, ¿verdad? Y le dice a una mujer que va a sacar agua. No, dame de beber. No le dice, hey, dame de beber. No, y además era una mujer samaritana. Cualquier otro judío le hubiera dicho, yo no quiero nada de ti. Hazte para un lado. Pero el Señor le pide a una mujer de una manera muy amable. Y el Señor es muy amable, ¿o no? Está en la cruz y qué amabilidad y qué corazón. Cuando le dice ahí a Juan, he ahí tu madre, encargándole a su propia madre, ¿me explico? O sea, encuentras a un Jesús que no es un hombre áspero, sino es un hombre que básicamente está hablando y está conduciéndose de una manera tan propia que tú y yo deberíamos hacer eso con todos. Hemos estado, mi amado, pasando nuestra breve existencia aquí en la tierra como ejemplos dignos de nuestra conducta. Por eso el apóstol Pablo dice, 1 Corintios 4:12, además, hemos visto
Nuestras palabras, nuestras conductas. Ahora veamos este versículo. 1 de Timoteo 4:12. Vamos a lo que dice el apóstol juntos. Ninguna tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor. Hasta ahí dejémosle. Ahora debemos ser ejemplo de los creyentes en amor. Ahora, ¿qué significa dar ejemplo piadoso de amor? Una forma, mi amado hermano, quiero a ver si me logro explicar. ¿Cómo podemos dar ejemplo piadoso de amor? No sé si me explico. Podemos decirle a alguien, te amo mucho. Dios no lo dice, ¿o no? Dios nos dice que nos ama mucho, que nos ama, sí. ¿Y luego? Porque de tal manera amó Dios al mundo, actuó haciendo algo. ¿Me explico? Sé ejemplo piadoso de amor. Así que se me ocurrió que una forma efectiva de mostrar un amor piadoso es la manera en que como varones gastamos nuestro tiempo, gastamos nuestro dinero y gastamos nuestra atención en preguntarnos a quién puedo hacerle un bien. ¿A quién puedo hacerle un bien? Nota que Juan dice, bueno, hermanos, eso de que cuando llegue un necesitado a la iglesia y le diga, ay, mira qué bien, que Dios te bendiga y ya vete. No, pues también denle. ¿Me explico? Muestren ese amor. Sé ejemplo de amor a los otros. Mi amado hermano varón, ¿cómo estás mostrando el amor en tu casa? ¿Cómo estás mostrando el amor a tus hijos? ¿Cómo le estás mostrando el amor a la iglesia en tu trabajo? Mi amado hermano, si solamente estás trabajando para obtener y obtener y no estás dando lo que realmente otros necesitan de tu amor, ¿de qué sirve? ¿De qué te sirve? Entonces, mi amado hermano, incluso podemos decir las cosas correctas, hablar de manera correcta, podemos incluso, ¿verdad?, tener las motivaciones correctas, pero si no tenemos amor para con los otros, mi amado hermano, no somos nada, no somos nada, al contrario, molestamos a otros. 1 Corintios 13:1 dice lo siguiente, me acompaña por favor, 1 Corintios 13:1, dice la escritura, ¿lo tiene? Dice así juntos, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Escuche bien esto. Puedes decir cosas correctas, puedes tener motivaciones correctas, puedes decirla de manera correcta, pero si no hay amor, mi amado hermano, lo único que haces es molestar al otro, hacerle mal al oído. ¿Has oído esos címbalos que te las ponen y mal afinados, no? Que hasta te dices, ya está bien. ¿Cuántos de los que estamos aquí, nuestro amor aparente es eso? Una molestia para otro. Los hombres de Dios deben ser hombres de gran amor, hombres profundamente comprometidos a tomar la iniciativa para amar al otro. Y deja decirte esto, amado hermano, cuando estos hombres de Dios, cuando estos hombres piadosos son hombres que aman, deben saber que tiene un gran costo. Porque amar tiene un gran costo, ¿cierto? Pero si es para el bien del otro y para la gloria de Dios, vale la pena. Así que mi amado hermano, ama a tu esposa por más difícil que sea, por más situaciones que haya ahí, ama a tus hijos, ama a tu jefe, aunque sea un faraón para ti. Ama a tus compañeros de la escuela, mi amado hermano, si son difíciles. ¿Por qué? Porque mi amado hermano tendrá un costo amarlos, pero ese amor también les va a hacer un bien. Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 13 y 14, dice lo siguiente. Versículo 13 y 14. 1 Corintios 16, 13 y 14. ¿Lo tienen? Ayúdenme a leerlo juntos. Velad, estar firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas
Escuche lo que dice el apóstol. Primero dice, vela, está firme, pórtate varonilmente, esfuérzate. Y mire cómo añade esto. ¿Qué hay que hacer? Todas las cosas, hazlas con amor. El ingrediente secreto, quiero pensar, de todo es el amor que le tengas a tu Señor y que lo prodigues en cosas que le hagan bien al otro. Amados hermanos, el amor es vital para ser un hombre verdadero, para ser un hombre fuerte, para hacer todo lo que un hombre debe querer ser, el amor. ¿Sabe, mi amado hermano? La fortaleza de un hombre está en amor, en el amor. ¿Quieres mantener un matrimonio fuerte? ¿Qué dice el apóstol Pedro? Maridos, ama a tu esposa. Ah, qué sencillo y qué tan rudo para unos, ¿no? O sea, el éxito del matrimonio ahí está, ámala. Así que un verdadero hombre, un hombre fuerte, un hombre que se porta varonil, un hombre esforzado, un hombre que está velando, un hombre firme en la fe, es un hombre fuerte en amor también. Porque finalmente, mi amado hermano, eso es lo que realmente edifica al otro. 1 Corintios 8, versículo 1 lo dice así. 8.1 de 1 Corintios, ¿lo tiene? Dice así, juntos, ayúdeme. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Escuche, el conocimiento envanece, pero ¿qué hace el amor? No importa qué tanto sepas de Biblia en tu casa. No importa qué tanto sepas en tu trabajo y que seas el plus. No importa qué tanto sepas con tus compañeros de trabajo. Aquí lo importante, sí, qué bueno que está ahí, pero agrégale esto. El amor. El amor sí va a edificar. Amado varón, ¿estás edificando a tu esposa, a tus hijos, a los hermanos en la fe? Si no lo estás haciendo es porque en realidad no hay ese amor. El amor no da prioridad a nuestras propias intenciones o nuestros antojos o nuestras ideas. El amor busca satisfacer las necesidades del otro para su bien. Gálatas 5.13 dice lo siguiente. ¿Tiene Gálatas 5.13? Dice así. Es un texto que hemos venido estudiando los días martes, para que usted luego a veces, si quiere, métase ahí en los estudios de los martes. Dice ahí, Gálatas 5.13, juntos. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Escúchame, amado hermano, la libertad con la que nos ha dado Cristo es esta, para servir con amor a otros. La libertad que Cristo nos ha dado no es simplemente para decir, pues es mi libertad en Cristo si quiero o no quiero. Es mi libertad en Cristo si hago o no hago. Es mi libertad en Cristo si me pongo o no me pongo. Eso no dice el apóstol. El apóstol dice, el Señor te ha libertado y te ha dado esa libertad ¿para qué? Para que sirvas. ¿Y para qué sirvas? Con amor. Así que mi amado hermano, llega a tu casa y sirve a tu esposa con amor. Sirve a tus hijos con amor, sirve a la iglesia con amor, sirve a tus padres, que si eres hijo, con amor, sirve con amor, porque eso es la parte principal que el Señor quiere que veamos, porque en esto conocen, dice el Señor, van a conocer que son mis discípulos en que ¿qué? En que se odien los unos a los otros. En esto van a conocer que son mis discípulos, en que hablemos mal los unos de los otros. En esto van a conocer que son mis discípulos, en que el hombre va a imponerse sobre la mujer para que aprenda. Eso dice el Señor. En esto van a conocer que son mis discípulos. Si se aman unos a otros. El amor no le hace daño a nadie, ¿o sí? El amor bien aplicado. Así que mi amado hermano, ¿cómo estás amando hoy? ¿A tu esposa? ¿A tus hijos? ¿A tu familia, que es la iglesia? ¿A tus compañeros de trabajo? ¿A tus compañeros de salón? ¿A tus vecinos? ¿Cómo estás amando al perdido? Y la pregunta aquí sería, ¿ese amor con lo que tú haces
es digno de ser imitado? Ese amor que hoy estás tú haciendo, ¿es digno de ser imitado? Luego el apóstol también menciona, volvemos a rezar 1 Corintios 4:12. Dice 1 Corintios 4:12, acompáñenme a leerlo, por favor, hermanos. Perdón, 1 Timoteo, gracias. 1 Timoteo 4:12. Dice así la escritura. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Quiero pasar ahí a lo que es fe. ¿Qué significa dar un ejemplo piadoso en fe? ¿Qué significa dar ejemplo piadoso en fe? Cualquiera diría, oh hermano, pues que llegues a tu casa, mujer, yo tengo fe, vamos a comprarnos un carro nuevo, yo tengo fe que el Señor nos va a ayudar a comprar el carro nuevo, vamos, ándale, vamos, endroguémonos, ¿no? No es ese tipo de fe de decir, bueno, a veces dicen, ¿verdad? No, pues ten fe, órale, no, pues ten fe, pues, sí, pero ¿qué me quieres decir con ten fe? Escucha, sé ejemplo de fe. ¿Qué significa para un hombre piadoso ser un hombre de fe? Bueno, fíjate, me impresiona que el apóstol Pablo cuando habla de amor, también habla inmediatamente de fe. Como que van cosas pegadas. Palabra, conducta, amor y fe. Casi siempre el apóstol Pablo va a relacionar el amor con la fe. Casi siempre lo va a tener ahí. Y eso es importante. Si bien pensamos en el amor como algo visible, pues, y que puede sentirse, a menudo pensamos que la fe es algo más bien privado, alguien más bien dicho, algo aquí interno que nadie debe saber. Pero el apóstol dice que tienes que ser ejemplo de fe. ¿Me explico? Como sea, podemos ser ejemplos en nuestra conducta y cómo lo vemos, pues simplemente observamos. En palabras, pues lo oímos, ¿no? En amor, lo recibimos. ¿Y en fe? ¿Cómo puedo dar ejemplo en algo que otros no pueden ver? Bueno, es posible que no puedan ver nuestra fe de la misma manera que escuchan nuestras palabras, pues, o observan nuestras buenas obras. Pero las personas pueden vernos luchando por la fe. Mire, 1 Timoteo, el propio apóstol le escribe esto a Timoteo, capítulo 6, versículo 12. ¿Lo tiene? 1 Timoteo 6, 12. Ayúdeme, dice así. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuisteis llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Escucha lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Pelea la buena batalla de la fe. Y eso implica que alguien debería ver que estás luchando esa batalla de la fe. Mi amado hermano, las personas pueden verte a ti luchando por la fe, en la fe y para la fe. Están viendo tus batallas, cómo estás luchando contra el pecado, cómo estás luchando en contra de determinadas cosas que están sucediendo en la casa. La gente te puede observar en eso, en tu casa, en la iglesia, en donde estás trabajando, están observando eso. En el contexto de 1 de Timoteo 6:12, que dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuisteis llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. ¿Qué significa eso de pelea la buena batalla de la fe? Significa esto, que para pelear necesitas estar preparado. ¿Estás preparándote para las batallas? ¿Estás ahí preparándote? Significa además, mi amado hermano, que debes esperar obstáculos. Incluso deberías estar esperando oposición. Porque obviamente nadie pelea una batalla si no hay obstáculos, si no hay oposición y si no la hay. ¿Me explico? Mi amado hermano, para pelear la buena batalla de la fe, debes pelear primeramente y estar preparado. Varón que estás aquí, ¿estás preparado para pelear esa batalla de la fe? ¿Estás esperando los obstáculos? ¿Estás esperando la oposición? Primera de Pedro, el texto que nos leyó nuestro hermano Israel en su testimonio, 1 Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad. ¿Por qué? Porque vuestro adversario el diablo, ¿cómo anda? Como león rugiente, anda alrededor buscando ¿a quién? Devorar.
¿Y tú crees que el diablo no está detrás de ti buscando cómo devorarte? No, a mí no me hace el diablo, yo tengo autoridad sobre él. Te reprendo y te callo en el nombre de Cristo. Así que con eso basta, ¿no? Con eso basta para ya estar ya bien. Sed sobrio y vela, porque tienes un enemigo, un adversario, que como el león busca su presa. Lo busca. Significa, mi amado hermano, llevar pruebas y dificultades y decepciones con esperanza y alegría, dice 2 Corintios 6:10, no lo busquen. Significa hacer tiempo para reunirte con tu Señor, incluso cuando no es conveniente, incluso cuando estás cansado, incluso cuando tienes trabajo muy exigente o cuando tu trabajo es muy duro y que además tus niños están siendo difíciles, aun cuando tu esposa te pida tiempo, tienes que buscar, prepararte, tienes que procurar hacer todo aquello para que estés bien reunido con tu Señor, para que Él te dé fuerza para poder luchar. La gran excusa de muchos varones es que tengo mucho trabajo y llego tarde. Oh, es que tan cansado. Pues ya, nomás con una ojeada. O mujer, cuéntame qué leíste hoy. Ya te quedas dormido, ni siquiera nomás tu esposa. Es que fíjate que leí tal y ya te quedaste dormido. ¿Tú crees que eso es pelear la buena batalla? Romanos 10:17 dice así: así la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Quieres tener fe? Ve a la palabra. Sí, es muy bonito decirnos, no, esposo, tú ten fe, tú ten fe, tú ten fe. Sí, pero ¿qué quieres decir con eso? Pelea la buena batalla de la fe. Esfuérzate, mi amado hermano varón, aquí por tener mayor intimidad con el Señor, para que estés preparado en las pruebas, para que estés preparado en las luchas, para que tú sepas, mi amado hermano, que tarde o temprano la lucha va a venir y que va a estar ahí. Significa que debes meditar la palabra de Dios, como dice el Salmo, de día y de noche. Significa, como dice Primera de Tesalonicenses 5:17, orar sin cesar. Significa comprometerte con una iglesia local y servir fielmente, como dice Hebreos 10:24-25. Mucho más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces, mi amado hermano, pregúntate, ¿parece tu vida de fe una pelea de fe? ¿Parece tu vida de fe una pelea de fe? ¿O simplemente es una palabra que está ahí en nuestra boca? ¿Querrías que un hombre más joven que tú peleara como tú lo haces en la fe? Ven, joven, te voy a enseñar cómo se pelea la buena batalla de la fe. Ven, hija, te voy a enseñar cómo se pelea. Ven, esposa, te voy a enseñar cómo se pelea una buena batalla de la fe. ¿Seríamos ejemplo de eso? Y finalmente, me acompaña 1 Timoteo 4:12. Ahí lo tenemos. Lo tiene 1 Timoteo 4:12, juntos. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿Qué significa dar un ejemplo piadoso en pureza? Bueno, ya sabemos de qué pureza habla, ¿cierto? ¿De qué pureza habla? Bueno, por lo menos sabemos que habla de una pureza sexual. Varón que estás aquí, debería ser puro sexualmente. Amén. Deberías ser un hombre que esté buscando pureza sexual en todos los aspectos de tu vida. El apóstol Pablo dice que los hombres jóvenes más adelante deberían ser puros también en estas cosas, y por supuesto no lo dice a todos. Ahí mismo, 1 Timoteo 5, versículo 1 y 2. ¿Lo tiene? Dice así la escritura, juntos. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. Me llama la atención que el apóstol Pablo le diga a Timoteo, un hombre joven, bueno, joven,
20, 30 años. Cuando hables con las hermanas más jóvenes, habla con ellas, bueno, y con todas las mujeres, habla con ellas con pureza. A ver, hermanita. Ay, hermanita. Sí, hermanita. Y estás quién sabe cuántas cosas pensando en tu corazón. Ya te casaste con ella, ya tienes hijos con ella, ya vives en el extranjero, ya estás yendo para otros lugares. Eso, dice el apóstol, es impureza. Varones adultos, hablen con nuestras hermanas con toda pureza. Ese tipo de respeto y autocontrol separa a un joven del mundo. Porque ¿qué hacen los jóvenes en el mundo? ¿No? Ándale, háblale para... rodeados de pura impureza. Pero un hijo de Dios, dice la Escritura, lo que va a hacer que cuando se conduzca con una hermana en la fe y con cualquiera otra, se va a manejar, va a hablar con todo respeto y autocontrol y con toda pureza. El mundo está lleno de hombres que buscan satisfacer deseos sexuales. Pero muchos no están deteniendo de decir, no, soy un hombre, un varón, que debo conducirme con pureza. Por eso nuestras iglesias, mis amados hermanos, está lleno de muchas impurezas en la iglesia. No digo esta, porque seguramente en esta y otras más. Y eso detiene el avance espiritual de muchos. Y eso detiene el avance del evangelio. Y eso detiene el avance de familias y de matrimonios. Hombres que se relacionan con mujeres en toda pureza no serán como la mayoría de los hombres, quienes debido a que no conocen a Dios, viven de acuerdo a sus deseos. Pero el varón que sí conoce a Dios, se conducirá con toda pureza. Ahora, esta pureza implica más que solo pureza sexual. La mundanalidad, la devoción abierta, digamos, o sutil a la cultura que tenemos ahora, los deportes o las películas, las compras, las redes sociales, o lo que más te atraiga, puede ser tan espiritualmente contaminante como la tentación sexual. Así que no importa si te tapas los ojos para no ver a una mujer desnuda, pero si eres tentado a contaminarte con cualquier otra cosa, el apóstol Pablo dice a Timoteo, debes tú ser el ejemplo de cómo alguien se conduce en pureza. Así que, ¿cómo está tu mente, mi amado hermano varón? ¿Y cómo está tu corazón? ¿Está marcado con la pureza o con la impureza? Tu vida está marcada, digamos, jovencitas y jóvenes, con una soltería de devoción y afectos a Dios en toda pureza. Estamos entrenando a todo nuestro ser, a nuestro corazón, a nuestra alma, a nuestra mente, a nuestra fuerza, para amarlo al Señor más que a nada. Mi amado hombre varón, ¿querrías ser ejemplo e imitar de pureza? Entonces, mis amados hermanos, nada de esto que el apóstol Pablo ha dicho disminuye la importancia de que leas tus Biblias, ores y te congregues. No es solamente que resistas a no hacer determinadas cosas, es que debemos ser hombres activos en estas cosas. De hecho, los hombres que persiguen la piedad en estas áreas, en su habla, en su conducta, en su amor, en su fe, en su pureza, serán cada vez más celosos de la palabra. Serán hombres que querrán cada vez orar más. Serán hombres que buscarán en todo tiempo al Señor y se recrearán en Él y se sentirán satisfechos en Él. Porque entonces cuando estén así, serán ese ejemplo que todos los hombres deberíamos ser.
Porque ningún hombre se convierte en ese hombre del que habla Pablo si primero no se deleita en Dios. Si primero no se deleita en la palabra. Y ningún hombre se convierte en un hombre de Dios sin que hoy esté matando sus deseos egoístas y sus deseos pecaminosos. Así que busca al Señor y en esa misma medida mata tus pasiones. Entonces, amados hermanos, seremos ejemplo para nuestras esposas, para nuestros hijos, para esta iglesia y para el mundo. Así que, amados hermanos, que seamos y vivamos como hombres de Dios, como hombres que han sido hechos salvos, y que nos humillemos, mi amado hermano, ante la gloriosa gracia de nuestro Señor, para hacer este trabajo que el Señor nos ha dado, y para que podamos a través de nuestras vidas revelar al Dios grande y maravilloso que es Él. Así que lo que todo hombre debe querer ser, es lo que Dios dice en su palabra. Hombres que sean como ejemplo, donde nadie nos tenga en poco, sino que seamos ejemplo de creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu y en pureza. Vamos a ponernos en pie, hermanos.